Damas y caballeros, bienvenidos. Agradezco mucho tu calificación positiva si el audiolibro es de tu agrado. Unicornio Siberiano presenta Del caos como fuente de iluminación, escrito y narrado por Dani Gustavo Rosales Guerra. Toda información presentada en esta obra es un regalo. Todo conocimiento que lleve a la armonía, la serenidad y la vida eterna es una bendición. En todo ser humano yace una chispa. Nada externo ni lejano, está dentro, en ese lugar íntimo que solemos ignorar en medio del ruido cotidiano. La mayoría suele atravesar la vida en automático, movidos por hábitos y rutinas que poco tienen que ver con sus verdaderas pasiones y talentos. Pero despertar la chispa de tu esencia significa reconectarte contigo mismo y escuchar nuestra voz sutil que guía hacia la realización auténtica. Todos poseemos dones únicos y talentos que suelen permanecer ocultos, cubiertos por capas de creencias limitantes, miedos, condicionamientos sociales, y somos moldeados desde la infancia con expectativas familiares y culturales que nos impulsan a adquirir roles bastante alejados de nuestro verdadero yo, y estos condicionamientos generan conflictos internos, una lucha silenciosa que desgasta y limita la expresión plena del potencial que todos llevamos dentro. Despertar la chispa de tu esencia requiere tomar conciencia que dentro de ti habita una fuerza poderosa capaz de transformar tu realidad. No busques afuera, ni utilices técnicas o teorías abstractas. La clave está en volver la mirada hacia adentro. Eventualmente, al reconectar con esa esencia, sentirás una sensación de paz y autenticidad. Es un proceso consciente y sostenido que va transformando cada aspecto de tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste una actividad que te entusiasmara y alegrara tanto que perdiste la noción del tiempo? Esas actividades no son casuales. Son indicios claros de dónde reside tu verdadera esencia, y al explorarlas comienzas a quitar las capas que cubren tu chispa interior, permitiendo que ésta ilumine cada rincón de tu existencia. En este punto será común experimentar emociones intensas y profundas, desde la alegría y la inspiración hasta la nostalgia por los años vividos lejos de esa autenticidad. No obstante, al despertar, la mayoría suele sentir que recupera una parte olvidada de sí mismos. Todas tus emociones serán aliadas en tu autodescubrimiento, así que no temas. Abraza esas emociones porque son señales de que estás tocando algo fundamental dentro de ti, permitiéndote sanar heridas del pasado y avanzar hacia una vida plena y coherente. Existen múltiples caminos para reconectar con esa esencia: la meditación, la reflexión consciente, la escritura introspectiva o solo permitirte momentos de silencio y observación interna. Estas herramientas, aunque diferentes, todas son un espejo que aportan una técnica que refleja quién eres realmente, más allá de las máscaras que te has impuesto. Algunas veces descubrirás que tus decisiones actuales fueron influenciadas por miedos inconscientes o por el deseo de aceptación, y es normal, porque el entorno social fuerza a expectativas sobre cómo debes ser o comportarte. Entonces, ¿realmente vives en consonancia con tu ser auténtico o solo sigues un guión impuesto desde afuera? Hacerte este tipo de preguntas al principio puede ser incómodo, pero son necesarias para romper viejos patrones y crear una vida alineada con tu esencia. La verdadera realización ocurre cuando te permites romper todas las cadenas y actuar desde tu esencia genuina. Y esto no implica egoísmo o rebeldía injustificada, sino un sano respeto hacia tu propio camino y propósito. Hay quienes abandonan carreras aparentemente exitosas, pero vacías, para seguir vocaciones más auténticas y significativas. Otros redefinen relaciones, amistades e incluso hábitos diarios para vivir más alineados con su esencia. Estos cambios no siempre son radicales ni dramáticos. A menudo se presentan como ajustes sutiles que generan bienestar profundo y duradero. Una de las maravillas de despertar la conciencia y abrazar tu esencia es que a medida que avanzas en este viaje, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu transformación personal se convierte en un faro que ilumina el camino. Es una dinámica hermosa cuando vives en coherencia con tu esencia. No solo mejoras tu vida, sino que contribuyes positivamente al mundo que te rodea. Por supuesto, habrá desafíos.
Algunas personas cercanas pueden cuestionar o resistirse a tu cambio, especialmente si esto implica romper esquemas o expectativas establecidas. Aquí la clave es mantenerte firme y compasivo contigo mismo y con los demás. Recuerda que este proceso es personal e íntimo. No necesitas justificar tu evolución ante nadie más que a ti mismo. Al avanzar en este camino, notarás cómo crece tu confianza interna, cómo se disuelven poco a poco las dudas y los miedos que antes dominaban tu vida. La esencia, al ser reconocida y expresada, te aporta una fortaleza inquebrantable. Sabrás con claridad qué pasos dar, qué decisiones tomar y cuáles evitar porque estarás actuando desde un lugar profundo y auténtico. Esta chispa interior, al principio temerosa y discreta, se fortalece cada vez que decides escucharla y actuar. En consecuencia, no subestimes la importancia de pequeños cambios cotidianos, de decisión consciente. Fortalece tu conexión con esa esencia y amplía el potencial que llevas dentro de este despertar. No es una meta final, sino un proceso continuo de expansión y realización personal. La invitación está abierta. Respira profundamente y pregúntate con sinceridad si estás listo para reconectarte contigo mismo. Escucha esa voz que has ignorado por tanto tiempo y permite que guíe tus pasos hacia una existencia más auténtica y plena. Al hacerlo, comenzarás a experimentar el poder transformador de vivir desde la esencia más pura y verdadera de tu ser. Silencia la mente y escucha el alma. Ahora sí, comencemos. La espiritualidad es una palabra que traducida del latín significa viento y que generaliza las enseñanzas del universo. Asimismo, cuando queremos no generalizar, solemos decir espíritu para referirnos a las enseñanzas de un solo ser. Si tenemos presente que el alma es nuestra mente y la mente es nuestro cerebro, y que el espíritu es Dios y Dios es nuestra columna vertebral, cerebro y columna vertebral son fundamentales para el correcto funcionamiento del cuerpo y nuestra existencia externa. Asimismo, alma y espíritu son fundamentales para el correcto funcionamiento del cuerpo y nuestra existencia interna, lo que significa que hablar de espiritualidad es exponer que debemos tomar el control de nuestra vida en la dualidad de nuestros mundos, externa e internamente, y la forma de lograrlo es conociéndonos a nosotros mismos de manera absoluta. A este proceso se le conoce como autorrealización íntima del ser, aunque muchos lo conocen como despertar de la conciencia, y este estado se caracteriza por gozar de un bienestar completo, externa e internamente, es decir, física y mentalmente. La espiritualidad, al ser la naturaleza superior del ser, explora un nivel de información considerablemente amplio y complejo, a menudo difícil de interpretar, mas no imposible. Con la paciencia y la voluntad de aprender, con el tiempo y la experiencia, comenzarás a dominar gradualmente este desarrollo personal interno y los diferentes aspectos de este estado superior de la vida inherentes a todo ser humano. Dicho de otra manera, el ser humano es un ser no logrado, pero posee los valores potenciales para crearlo. Para esto, debe dominar distintas percepciones de ver y sentir la vida, y no solo lo conseguirá capacitándose teóricamente, sino que debe poner en práctica, y eso implica cometer errores. Para despertar la conciencia y lograr la autorrealización del ser, es fundamental identificar y conocer nuestros defectos y aspectos negativos, incluyendo nuestros miedos, traumas, complejos y debilidades para poder comprenderlos, eliminarlos y así poder autodescubrirnos. La mayoría suele vivir más en el mundo externo. Psicológicamente está bien, es importante, aunque no lo sea todo. Digamos que es un buen punto de partida. Exploremos lo fundamental del mundo de las relaciones. Existen tres tipos de relaciones. La primera es con el mundo que nos rodea. Incluye a nuestra pareja, hijos, familiares, vecinos, amistades, compañeros de estudio, de trabajo, conocidos y en general toda la sociedad, e incluso animales, plantas y la naturaleza, todo el universo.
pero una mala relación de alguna de estas podría traerte numerosos conflictos. La segunda relación es con nuestro cuerpo físico. Incluye nuestra salud, nuestra alimentación y todos los tipos de alimento. Está de más decir que si no existe una buena relación en este nivel, pueden venir enfermedades y conflictos con el entorno. La tercera relación es con nosotros mismos. Incluye nuestros estados de ánimo, expectativas, deseos, proyectos. Es un problema si no existe una buena relación interior con nosotros mismos, porque no tendremos claridad, iluminación, felicidad, armonía, ni nada realmente. Este tipo de relación influye directamente sobre las otras dos. La forma correcta de generar cambios es trabajar arduamente en nosotros mismos a través de la revolución de la conciencia y equilibrar los tres tipos de relaciones. Primero nosotros de adentro hacia afuera, luego la familia y después la sociedad. Practicar la retrospección para que los cambios que produzcan en el interior se reflejen en el mundo exterior. El objetivo es hacernos conscientes de la manera en que hemos pensado, sentido y actuado en nuestro día a día, y cuidar de nuestras palabras, pensamientos y decretar con sabiduría. ¿Cómo podemos aprender a manejar todas nuestras dificultades internas y externas para lograr la autorrealización del ser? Aplicamos la gnosis, el conocimiento divino o conocimiento del ser. Estos estados forman parte de nuestra naturaleza superior y dado que es un funcionalismo muy natural de la conciencia humana, lo aprendemos de forma inmediata e intuitiva en la búsqueda de la verdad. A continuación, presentaré ejemplos de cómo aprender y reconocer los conceptos que el paralelismo en la dualidad de nuestros mundos nos presenta, y así disponer de un repertorio de herramientas útiles para situaciones reales de la vida. El primer punto es, desde la percepción del ojo, en el mundo externo, tenemos el intelecto, y su paralelo en el mundo interno, desde la percepción del corazón, tenemos la intuición. En el segundo punto, y asimismo, tenemos la deducción desde la percepción del ojo en el mundo externo, y su paralelo en el mundo interno, desde la percepción del corazón, tenemos la inspiración. En el tercer punto, desde la percepción del ojo, en el mundo externo, tenemos la razón subjetiva, y su paralelo en el mundo interno, desde la percepción del corazón, tenemos la razón objetiva. En el cuarto punto, desde la percepción del ojo en el mundo externo, tenemos los conceptos, y su paralelo en el mundo interno, desde la percepción del corazón, tenemos la conciencia. En el quinto punto, desde la percepción del ojo en el mundo externo, tenemos las comparaciones, y su paralelo en el mundo interno, desde la percepción del corazón, tenemos la inteligencia. Y en el sexto y último punto, desde la percepción del ojo, en el mundo externo tenemos la imitación, y su paralelo en el mundo interno, desde la percepción del corazón, tenemos la sensibilidad. Interpretamos entonces que la gnosis desde la percepción del ojo tiene su enfoque en el conocimiento teórico, y desde la percepción del corazón tiene su enfoque en el conocimiento directo, y la forma más acorde de organizar esta información es agrupándola. La gnosis o conocimiento posee 4 pilares fundamentales, los cuales debemos conocer si queremos realmente avanzar en nuestra espiritualidad. El primero es la ciencia, ya que es el arte puro y regio de la naturaleza. El segundo es el arte, ya que es el objetivo mensajero de la conciencia. El tercero es la filosofía, ya que nos ayuda a comprender el sentido existencial. Y cuarto, el religare, o mejor conocido como religión, ya que es la unión con el origen. En conjunto con la gnosis, debemos tener dominio de la educación fundamental, siendo esta una ciencia que nos permitirá utilizar lo mejor que cada etapa de la vida nos proporciona, incluyendo las etapas prenatal, infancia, adolescencia, juventud, edad madura y vejez. Todo este profundo conocimiento íntimo del ser va a permitir el despertar de la conciencia. A continuación presento los requisitos indispensables
de la educación fundamental. Número 1. Aprender cómo pensar y no qué pensar. Número 2. Aprender a comprender. Número 3. Aprender a inquirir. Número 4. Aprender a analizar. Número 5. Aprender a meditar. Número 6. Aprender a experimentar. Número 7. Superar los miedos. Número 8. Conciliar la autodisciplina con la libertad. Número 9. Convertirnos en un individuo íntegro. Número 10. Desarrollar el ser equilibrado con el saber. Este último punto significa que con el conocimiento y la educación, ahora se debe conocer el verdadero nivel del ser. Entiéndase este concepto como nuestro principio divino e inteligente, que subyace en nuestro interior y que nuestro nivel del ser corresponde al punto en que nos encontramos en nuestro camino a la autorrealización, y que no es posible pasar a un siguiente nivel si no comprendemos en qué nivel del ser estamos actualmente. Eso es lógico, pero más lógico aún es que cuando pasamos a otro nivel, quedan atrás las actividades que estaban relacionadas con el nivel del ser anterior. Entonces, para determinar el nivel del ser en el que nos encontramos, debemos evaluar nuestro nivel de conciencia. También evaluar los defectos que más nos caracterizan, nuestras costumbres, las afinidades que tenemos, los lugares que frecuentamos, los eventos que vivimos y nuestras formas de reaccionar, observando nuestro entorno, las situaciones, amistades, problemas, actividades y toda nuestra vida. Podremos descubrir qué nos dice el yo existente en nosotros, y la clave está en la concentración. Recordemos que lo exterior es un reflejo de lo interior. Ya lo hemos conocido en el paralelismo en la dualidad de nuestros mundos. Lo que nos lleva al punto de partida, el yo. El yo es la conciencia y se le conoce espiritualmente como ego, y este es principal fuente de carencia cuando no se domina, lo que significa que todo a su alrededor te revela una verdad sobre ti, personas, lugares, situaciones, otras formas de vida como animales y plantas. Absolutamente todo te aportará un mensaje, una confesión de ti mismo o de ti misma. Y aunque a simple vista esta información comúnmente no suele detectarse, sino hasta cuando ya empieza a afectar algún aspecto de tu vida, siendo este el punto donde se debe estudiar detenidamente lo que está desequilibrando tu conciencia. Siempre el ego se expresa a través de mensajes fotográficos y fonográficos y se manifiesta mediante acciones, actitudes, comportamientos, pensamientos, percepciones, recuerdos, ideas y sentimientos conscientes. El ego se forma desde nuestro nacimiento, siendo el resultado de nuestras vivencias y experiencias, lo que eventualmente va moldeando progresivamente nuestra idea e imagen de nosotros mismos, y se alimenta principalmente de: punto 1. Validación externa. Buscar constantemente la aprobación y el reconocimiento de los demás para sentirse valorado y validado. Punto 2. Competencia constante. Buscar siempre destacarse y ser el mejor en todo con el objetivo de sentirse superior a los demás. Punto 3. Materialismo. Creer que la posesión de ciertos bienes materiales o de estatus elevado define el valor personal y alimenta el ego. Punto 4. Comparación constante. Compararse con los demás de manera constante, ya sea a través de logros, apariencia física o estatus social. Punto 5. Autosuficiencia excesiva. Negarse a pedir ayuda o admitir errores, tratando de demostrar siempre independencia y perfección. Y punto 6. Narcisismo. Centrarse en uno mismo de manera excesiva, buscando admiración y atención constante. Por ejemplo, imaginen un panal de abeja en forma de huevo y que tiene un núcleo sólido justo en el centro. Ese núcleo sería tu esencia. Para poder llegar a ella tienes que descubrirte. Literalmente, tienes que quitar cada parte de tu ego, hasta que ya no quede ninguno por destapar. Es un trabajo de tiempo completo, pero cuando menos lo esperen, ya las quitaron todas.
y lo único que queda es tu esencia. Así funciona este proceso de autoconocimiento con relación al ego. Nunca eliminamos realmente el ego, porque este forma parte de nuestra esencia, pero una vez dominado, bien conocido y entendido, entonces lo podemos equilibrar y ya no representa fuente principal de carencia, sino que ahora es tu más importante complemento y lo vas a necesitar más adelante cuando quieras ser un poco egoísta y dedicarle todo tu amor a tu vida para empezar a enfocarte en ti y en hacer tus sueños realidad. Aunque dominar el ego es un arduo trabajo continuo, si logras equilibrar los aspectos del ego que acabo de mencionar, este te permitirá aflorar resultados maravillosos y únicos en tu bienestar emocional y social. Como he mencionado anteriormente y para resumir, el ego es un conjunto de agregados psíquicos y constituyen nuestra multiplicidad interior, lo que significa que es una herramienta tan importante como el amor, porque el ego nos permite personificar nuestros defectos para poder corregirlos, nuestras debilidades, inseguridades, traumas, miedos, complejos y más aspectos. Es importante en este momento no confundir estos tres principales fundamentos. La esencia, el ego y la personalidad son tres formas completamente diferentes que te caracterizan y que será de vital importancia explorar y conocer qué función cumple cada una para autoconocerse íntimamente. ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre el ego y la esencia? ¿Cómo saber cuándo somos nuestra mejor versión y también la más auténtica? Traigo a colación lo ya mencionado en esta obra. Dicho de una forma espiritual, la esencia es nuestra chispa divina, inmortal, bella, natural, espontánea. Se expresa libremente en la infancia y al crecer encierra nuestra potencialidad, hasta que logramos aflorar lo mejor de nosotros mismos. La esencia es lo que realmente somos, nuestra autoconciencia y sabiduría interior. Y para ser más explícito, el ego es la causa de la conciencia dormida, y a través de la autoobservación podemos hacernos conscientes de nuestra multiplicidad psicológica y sus manifestaciones. El ego incluso continúa más allá de la muerte. Conversaremos sobre eso más adelante. Por otra parte, tenemos la personalidad, un aspecto característico y completamente diseñado para nuestro mundo externo. La palabra personalidad deriva de persona, persona deriva de personaje, y personaje deriva de una máscara que asume un rol en concreto y particular que nace de un contexto específico a través de la exposición de los sentidos al mundo terrenal. La personalidad es un vehículo de la manifestación y es una herramienta indispensable para adaptarnos al medio ambiente. Se forja con las experiencias y es temporal. Toda la vida estamos creando nuevas, mejoradas o diferentes personalidades, y si no se domina, podría convertirse en un problema difícil de controlar, ya que la personalidad es un precursor de la falsa identidad. Eventualmente, con la autoobservación constante y el desarrollo armonioso entre la esencia y la personalidad, lograremos dominar nuestro ego y conseguir un equilibrio pleno en estos tres aspectos característicos de nuestra integridad. Mediante la autoobservación también se puede identificar el estado de conciencia en el que nos encontramos, con la finalidad de empezar a tener un orden en nuestro camino espiritual. El primer estado es el más primitivo de cualquier ser humano, eicasia, el famoso estado de sueño, ausencia total de conciencia, ignorancia, crueldad humana. Tu mundo es netamente instintivo y brutal. El segundo estado es el de vigilia, pistis. El nivel más común de la humanidad, vivimos de preconceptos, creencias, sectarismos, prejuicios y fanatismos. El tercero es el estado de autoconciencia, dianoia. Existe cierta objetividad y revisión de creencias, análisis y sintetismo conceptual. Y por último, el estado de conciencia objetiva, nous, iluminación, perfecta conciencia despierta. Eventualmente, alcanzar estados superiores de conciencia implica gestionar tu energía de manera correcta para entonces poder gozar de sus beneficios más absolutos. Hay dos aspectos importantes a resaltar cuando hablamos de energía. El primero es la transformación
y el segundo es la transmutación. La transformación de la energía es un aspecto mayormente enfocado hacia el mundo externo. Es el proceso a través del cual cambian de forma los diferentes tipos de materia, manteniendo la correspondencia mutua. El cuerpo humano intercambia con el medio materia y energía de muchas formas. Por ejemplo, la importancia de la alimentación, la respiración y la calidad del aire. Los ambientes son importantes para nuestro crecimiento. Las impresiones y la calidad de las impresiones. Todo el material que consumimos en la televisión, en internet e incluso lo que vemos y escuchamos de otras personas. La transferencia de calor y los movimientos también son importantes en la transformación de la energía. Todo a tu alrededor está influyendo en tu energía y sus cambios. La energía sexual es el resultado final de múltiples transformaciones de los alimentos en nuestro organismo. Su calidad y cantidad dependen directamente de los ejemplos que expuse previamente. Al mismo tiempo, tenemos la transmutación de la energía, siendo este un aspecto mayormente enfocado hacia el mundo interno. Es el proceso por el cual un determinado tipo de materia se convierte en otro más sutil. Es un proceso voluntario y consciente de la sublimación de nuestra energía. Por ejemplo, si te haces una herida en el cuerpo, esta cicatrizará. Hay un proceso de transformación, pero si sufres dolor interno, quizá producido por alguna carencia, o si una persona te hizo o no te hizo algo, tal vez tú hiciste o no hiciste algo, si se trata de un miedo o un temor, una preocupación o mucho estrés, todo lo sentirás, pero estas heridas que no puedes ver también cicatrizan. Hay un proceso de transmutación entonces. Estás convirtiendo el sufrimiento en sabiduría. En todo momento la naturaleza está realizando cambios energéticos en nosotros, constantes transformaciones y transmutaciones de todo tipo. El reto está en no interferir con estos procesos a causa de nuestros desequilibrios. Profundicemos más sobre esto. La alquimia, tradicionalmente en el mundo externo, se le conoce como un proceso que los estudiosos de todas las épocas han tratado de transformar el plomo en oro. Sin embargo, en el mundo interno, espiritualmente posee una representación simbólica que hace referencia a la psique humana y la capacidad de transformación que poseemos cada uno de nosotros. La alquimia espiritual es entonces un camino de autoconocimiento que busca la evolución personal a través de la comprensión y la integración de los aspectos internos. Por ejemplo, hablar de plomo es hacer referencia a una sustancia impura, densa o sin valor. A su vez, el oro hace referencia a un metal noble, puro y valioso, lo que significa que, espiritualmente, se trata de convertir las facetas de plomo densas de una persona en otras más nobles y valiosas como el oro. Pero hay algo más fundamental que se debe conocer si queremos comprender el verdadero simbolismo de la alquimia espiritual, y trata nada más y nada menos que de la mítica piedra filosofal, un elemento que hace referencia a una sustancia capaz de darnos la deseada transformación y transmutación del plomo en oro. Desde la antigüedad, los humanos han soñado con encontrar esta sustancia legendaria, y en la actualidad aún hay quienes se toman la osadía de buscarla en el mundo externo, sin detenerse a pensar en que la piedra filosofal, precursora y catalizadora del cambio, ya está en nosotros mismos. Simbólicamente, el oro siempre ha estado accesible y solo espera a que descubras cómo obtenerlo. Para eso necesitas tu piedra filosofal. No existen los absolutos oro y plomo. Nuestro verdadero objetivo y el único es llegar a nuestra esencia. Para ello, solo tienes que enfocarte y darle prioridad a tu interior. Ser consciente de que ninguna transformación es posible sin sacar a la luz lo guardado en la oscuridad. Tu sombra. La sombra es aquello que nos negamos a reconocer sobre nosotros mismos, lo que nos avergüenza de nosotros mismos o lo que nos duele de nosotros mismos. Permite transmutar todos estos aspectos y ser capaz de integrarlos a tu conciencia, convirtiendo las dificultades y carencias en evolución y de esta forma alcanzar nuestro máximo potencial. Por lo tanto, la alquimia
nos muestra simbólicamente el camino que invita al ser humano a regresar a su auténtica naturaleza, a la conciencia de unidad. Y la piedra filosofal es tomar conciencia de que puedes hacerlo. Tú eres tu propio héroe en tu historia y solo tú puedes lograr experimentar el proceso de individuación del ser humano, para dar paso a aflorar tu esencia y te conviertas en oro, a tu integridad, a la autorrealización íntima del ser. Vivimos inmersos en un mundo saturado de estímulos y distracciones. Nuestra mente, acostumbrada al constante bombardeo de información, rara vez encuentra momentos de quietud, donde el instante en que despertamos hasta el momento de cerrar los ojos en la noche, nos movemos entre pensamientos acelerados, preocupaciones del futuro y recuerdos del pasado. Aunque parezca normal, nos conecta con la sabiduría más profunda que reside en nuestro interior, la voz del alma. El alma habla de forma sutil y silenciosa. No compite con el ruido externo ni con las inquietudes internas. Por ello es fundamental aprender a calmar el parloteo mental para escuchar esa voz serena llena de certezas y verdades. Cuando aprendes a silenciar tu mente, el diálogo interno disminuye y surge una conexión más clara y profunda con tu ser auténtico, que constantemente busca expresarse. La mente, a su estado natural, es una herramienta maravillosa que nos ayuda a procesar información y resolver problemas prácticos. Sin embargo, cuando está fuera de control, llena de ansiedad, preocupaciones y pensamientos recurrentes, se convierte en una prisión mental que limita nuestra capacidad de vivir plenamente. Al liberar a tu mente de esta saturación, no solo recuperas energía y claridad, sino que permites que tu alma guíe tus decisiones y acciones desde un lugar más auténtico y equilibrado. Desarrollas la capacidad de elaborar una forma constructiva de afrontar cada experiencia y elegir diferentes maneras de gestionarte para transformar el dolor en evolución y que ese pesado plomo sea oro valioso. Por esta razón, la transmutación es benéficamente importante, porque se forman los seres humanos creadores de su realidad, unifica el matrimonio, permite que nazca el amor profundo, se desarrolla la fuerza de voluntad, se logra mayor salud y vitalidad, se despierta la sensibilidad, se activan los sentidos internos, se logra el dominio del cuerpo e incluso nos ayuda a la muerte del ego. Tengamos presente y recordemos la siguiente frase: el camino más largo, el más difícil para volver a la casa del Padre, es el camino de la experiencia. Como hice mención al inicio de la obra, Dios es espíritu y nuestra columna vertebral, la fuerza creadora que también conocemos como universo e incluso como Padre Creador. Entonces, si hago mención de Espíritu Santo, podemos interpretar más fácilmente que Espíritu es Dios y que Santo deriva de santidad o bienestar absoluto. Esto significa que el Espíritu Santo es la actividad de la mente de Dios en la conciencia del hombre, y el atrecho es ser receptivo y obediente a la dirección del Espíritu Santo, en pensamiento, palabra y acto, poniendo a Dios primero en tu vida. El camino de la espiritualidad puede ser largo, pero quien emprende el camino de la experiencia ya tiene éxito y volverá a la casa del Padre. Dado el contexto simbólico necesario, a continuación te presento el propósito de las tres fuerzas primarias, mejor conocidas en el mundo externo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero conocidas espiritualmente como sonido, luz y calor, mismas que hacen referencia a la cabeza, el corazón y los órganos sexuales. La expresión del Padre, el sonido, la cabeza, confiere la inteligencia a la creación, lo que significa que todo en la naturaleza tiene movimiento y vibración. Esta expresión alude a la muerte del ego y el despertar de la conciencia, e incluso del mantralizar, como se le conoce en el mundo interno, siendo este el equivalente de la oración en el mundo externo. Trata entonces de la influencia del verbo en las vibraciones sonoras en nuestra mente. La expresión del Hijo, luz, corazón,
confiere a la vida física y espiritual, el conocimiento de sí mismo en la dualidad de nuestros mundos y la vida que palpita en todo el universo. Es una fuerza sensible y que requiere de sacrificio y servicio. Por último, la expresión del Espíritu Santo. Calor, órganos sexuales, simplemente el poder creador del universo. Pone en actividad biológica a cada organismo, aporta a la regeneración del cuerpo y la creación de cuerpos internos. Se experimenta la sublimación de la energía sexual. El dominio de estas fuerzas primarias aporta integridad a nuestro camino espiritual y debe ser considerado fundamental, ya que el entendimiento de estas expresiones nos va a permitir que nuestra autorrealización íntima del ser se desarrolle por medio de tres aspectos que se ven representados por tres caminos. El primero es el camino del fakir, es el dominio del cuerpo, desarrollo de la voluntad, cambio de comportamiento, encarnar la disciplina y nos permite comprender que el inicio de nuestro camino es cambiar nuestras actitudes y adquirir nuevos hábitos. El segundo es el camino del monje. Aquí conocemos el desarrollo de nuestras emociones superiores y cambia la manera de sentir. Hay una transformación interior y adquirimos la mística. Espiritualmente, la mística hace énfasis a una vida contemplativa de misterios y razones ocultas que ahora podemos apreciar, conocer e interpretar. El tercero es el camino del yogi. Es el dominio de la mente, se desarrollan los sentidos internos, aprendemos a concentrarnos y meditar profundamente. Es volverse un investigador consciente en los mundos superiores y dominar su complejidad. Cuando se viven únicamente por separado, estamos descartando factores esenciales para nuestro avance interior, pero si estos tres caminos se integran, se complementan y se equilibran, forman un cuarto camino recto, del ser equilibrado. Entonces dominas el ejercicio de la voluntad consciente, el equilibrio de la mente y el desarrollo de la emoción superior. Estás en el mundo sin ser víctima de nada. Es el equilibrio del ser y del saber. Es la senda del matrimonio perfecto y experimentamos el arte de saber vivir. A su vez, es indispensable tener conocimiento absoluto sobre los tres factores de la revolución de la conciencia. Estas leyes son la evolución e involución y no pueden producir cambios de fondo en el individuo. Es un ciclo infinito de avance y retroceso que se repite y se repite, pero una tercera fuerza puede sacarnos de ese círculo, y esta es la revolución, y requiere de nuestra voluntad y conciencia. El primer factor es la evolución, la ley de avance, de progreso, que rige a la creación, a los organismos, humanos, animales, plantas, toda la naturaleza, civilizaciones, planetas, y rige hasta un momento definido, porque cuando aquello que evoluciona deja de hacerlo, se detiene y es cuestión de tiempo para que empiece a ir hacia atrás. Entonces, sucede el segundo factor, la involución, la ley regresiva, de retroceso, que actúa en conjunto con la ley de evolución. Esta ley tiende a volver todo a su punto de partida, y todo en la vida, en la existencia, es así. Está constantemente en el ciclo de evolución e involución. Pero entonces llega el tercer factor, la revolución, que involucra el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima del ser. Sucede cuando te das cuenta y logras salir del ciclo infinito de evolución e involución. Es la salida consciente y voluntaria de esa rueda. Adquieres la capacidad de hacer tu camino, tienes un nivel más elevado de libertad y es únicamente tu responsabilidad a partir del descubrimiento de la revolución lo que hagas con tu vida. Eso aumenta la importancia de saber gestionar nuestros aspectos externos y cómo funciona nuestro cuerpo para tener mejor y mayor control sobre nosotros mismos. Espiritualmente, se le conoce como la máquina interna a los 5 centros vitales que nos caracterizan. En primer lugar, tenemos el centro intelectual, ubicado en el cerebro y conformado por los pensamientos, razonamiento, lógica y memoria.
Se encarga de la asociación mecánica de ideas, imágenes y palabras, divagación mental, pensamientos negativos, fantasías, prejuicios y preconceptos. En segundo lugar tenemos el centro motor, ubicado en la parte superior de la espina dorsal, conforma los movimientos, imitación mecánica y hábitos, tensión y relajación muscular, reacciones mecánicas, coordinación motora, charla interior, mala voluntad, lenguaje y expresión. En tercer lugar está el centro emocional, ubicado en el plexo solar y conformado por las emociones, sentimientos y afectos, nerviosismo, comedias, dramas y tragedias de la vida. En el cuarto lugar está el centro instintivo, ubicado en la parte inferior de la espina dorsal. Se conforma por la coordinación de los sistemas del cuerpo, como el respiratorio, digestivo y circulatorio. Se encarga de las reacciones automáticas, reflejos y el mal uso de los sentidos, porque su expresión negativa quema gran parte de la energía. Y en el quinto lugar tenemos el centro sexual. Se ubica en los órganos sexuales y se conforma por abastecer energéticamente a los demás centros. Es el centro más rápido y el encargado de formar la energía sexual. El uso positivo de este centro es la sublimación de la energía sexual. El uso negativo, por otra parte, es el celibato, el abuso, el miedo y la degeneración sexual. Además de los 5 centros vitales que nos conforman, en el centro emocional encontramos una ramificación importante a destacar, el centro emocional superior, conformado por la intuición, la inspiración y el amor. Asimismo, en el centro intelectual encontramos el centro mental superior, conformado por la lógica superior e ideas sublimes. La mejor forma de equilibrar toda la máquina interna humana es con ayuda de la autoobservación, siendo de vital importancia controlar las expresiones del ego, aprender a cambiar de centro cuando alguno se sobrecargue, meditar y vocalizar elocuentemente, además de integrarse con la naturaleza y disfrutar de estos momentos con gran entusiasmo. Seamos conscientes de que somos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Al principio, ante el caos sin orden que gobernaba nuestras vidas, nos hacíamos el pensamiento de que estábamos de pie ante un laberinto de caminos, donde algunos incluso no llevaban a ninguna parte, obligándonos a retroceder o estancarnos, perdiéndonos y haciéndonos sentir vacíos o sin propósito. Pero ante la perfección de la vida, logramos interpretar que toda situación y momento vivido es necesario para nuestro crecimiento personal y que nada será tan importante como tu bienestar y tan valioso como tu felicidad. Es por ello que debes tener el control. Por muy compleja o muy simple que sea tu vida, hazla serena, plena, abundante en sabiduría, amor y agradecimiento. Ahora, contemplando que el camino que transitamos es el camino de la iniciación, no debemos olvidar que existen dificultades y que podemos extraviarnos nuevamente. Mantenerse allí dependerá de la rectitud de tus pensamientos, palabras y acciones, de tu ejemplo hacia ti mismo y para los demás, de tu dominio y equilibrio entre lo material y lo espiritual. En este punto nos encontramos con algo nuevo que debemos resolver en nuestro camino a la autorrealización íntima del ser. Hemos avanzado mucho, estamos más cerca de nuestra esencia e iluminación que antes. Es requerido pasar las 3 pruebas del guardián del umbral. Estas pruebas son conocidas como introductorias a la senda. La primera prueba es en el mundo externo, dominio total de nuestra mala voluntad que se refleja en acciones y actitudes. Solemos hacer nuestra voluntad personal, pero es la voluntad del Padre la que nos llevará al triunfo en esta prueba. La segunda prueba es en el mundo interno, dominio total de nuestros pensamientos. Es importante el trabajo psicológico, cuidar las asociaciones mentales e ir purificando nuestra mente para triunfar en esta prueba. La tercera prueba es en el mundo astral. Este lugar es un plano al que podemos acceder luego del dominio de nuestros mundos externo e interno.
una nueva forma de ver e interpretar todo en nuestra existencia mucho más profundamente. En el mundo astral, debemos tener dominio total de nuestros deseos y emociones. Experimentaremos el reflejo de la íntima profundidad del yo, y la prueba es ser consciente de que estás en un mundo superior, astral, que reflejan tus deseos de grandeza, deseos pasionales, deseos de acumulación, e indudablemente, el triunfo de esta prueba será el reflejo de lo que en el mundo externo hagamos, de lo que nos hayamos autoobservado, de lo que durante el diario vivir nos descubramos, de vivir como en vigía en época de guerra, atentos a nuestro mundo psicológico, a los defectos que se nos manifiesten, a las pasiones que afloran y a las emociones negativas que tenemos. Estar atento a todos esos detalles es el éxito. Las pruebas del guardián del umbral nos enseñan a darnos cuenta de lo que somos y de las miserias que viven en nuestro interior, de la importancia de aprender a enfrentarnos a sí mismos y reconocer todos nuestros defectos psicológicos tan solo en la primera etapa, y entender principalmente que debemos quitarnos esa falsa ilusión de lo que creemos ser si verdaderamente anhelamos lograr un cambio interior. Para eso son estas pruebas, para enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces, ya podemos empezar a avanzar en el camino de la iniciación. Conozcamos ahora las pruebas de los elementos de la naturaleza. La prueba de fuego. Los iracundos y coléricos fracasan en esta prueba inevitablemente. El candidato se ve perseguido, insultado e injuriado. Muchos son los que reaccionan violentamente y regresan al cuerpo físico completamente fracasados. Se requiere adquirir la serenidad, la paciencia y la dulzura. A su vez, se debe vencer la ira, la violencia y la impulsividad. Prueba de aire. Aquellos que se desesperan por la pérdida de algo o de alguien, aquellos que le temen a la pobreza, aquellos que no están dispuestos a perder lo más querido, fracasan en la prueba de aire. El candidato es lanzado al fondo del precipicio. El débil grita y vuelve al cuerpo físico horrorizado. Se requiere adquirir el desapego y tener el control de los pensamientos. A su vez, se debe dejar de ser ligero, caprichoso e intrépido. La prueba de agua. Esta prueba es realmente terrible. El candidato es lanzado al océano y cree ahogarse. Aquellos que no saben adaptarse a todas las variadas condiciones sociales de la vida, aquellos que no saben vivir entre los pobres, aquellos que después de naufragar en el océano de la vida, rechazan la lucha y prefieren morir, esos, los débiles, fracasan inevitablemente en la prueba de agua. Se requiere la capacidad de adaptarse a las circunstancias, dominar los impulsos sexuales y las emociones negativas. A su vez, se debe dejar de ser blando, voluble y frío. La prueba de tierra. Nosotros tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Las peores adversidades nos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante las adversidades. Esa es la ley. Aquellos que sucumben de dolor ante las adversidades de la existencia no pueden pasar victoriosos la prueba de tierra. El candidato en los mundos superiores se ve entre dos enormes montañas que se cierran amenazadoras. Si el candidato grita horrorizado, regresa al cuerpo físico fracasado, pero si es sereno, sale victorioso. Se requiere la capacidad de lograr la independencia de lo material, adquirir la templanza y la fuerza de voluntad. A su vez, dejar de ser grosero, glotón y concupiscente. E incluso, para los que ya experimentan el mundo astral, se puede acceder a un quinto elemento, el éter. Y acá se requiere transmutar y sublimar la energía sexual, a su vez que se adquiere la luz y la conciencia a través de la transmutación. Todas las cosas responden al llamado de la alegría. Todas las cosas se reúnen donde la vida es una canción. Este es el mensaje del nuevo orden, de la nueva vida y del nuevo tiempo. Es el texto dorado del gran evangelio del ser humano solar.
Es la verdad central de esa sublime filosofía de la existencia, que afirma que el mayor bien es la felicidad y que el paraíso está aquí y ahora. Para revivir en el espíritu de este maravilloso mensaje, para ser un ejemplo vivo de este gran evangelio, para poner en práctica en la vida cotidiana el principio de esta inspiradora forma de ser feliz, viviendo tu vida, se vea como se vea. Lo primero y más importante que debemos hacer es dejar de lado nuestras penas y tristezas. Simplemente alegrarnos, estés donde estés, o haya sucedido lo que haya sucedido. Alégrate, alégrate porque estás aquí. Estás aquí en un mundo hermoso, y todo lo que es hermoso puede encontrarse en este mundo. Es un mundo donde todo lo que es rico en la vida puede disfrutarse sin límite. Un mundo en el que la felicidad puede desbordarse eternamente en cada corazón humano. Un mundo en el que todos los sueños de la vida pueden realizarse y todas las visiones del alma hacerse realidad. En primer lugar, alégrate de que estemos aquí. Existe una gran diferencia entre lo que es el animal intelectual y la mujer u hombre verdaderos. Los cuerpos del animal intelectual se les conoce espiritualmente como cuerpos lunares, y son fríos y fantasmagóricos, son creados por la naturaleza y son meros embriones para formar los cuerpos solares. Los cuerpos de la mujer u hombre auténticos se les conoce espiritualmente como cuerpos solares, y son radiantes y sublimes. Son creados a través de la alquimia y son cuerpos que dan existencia real en los mundos internos. Ahora, la mujer u hombre verdaderos tienen un diagrama que va de afuera hacia adentro en diferentes dimensiones. Para ser específico, el primero es el cuerpo físico, equivalente al mundo celular. El segundo es el cuerpo vital, equivalente al mundo etérico. El tercero es el cuerpo astral, equivalente al mundo astral. El cuarto es el cuerpo mental, equivalente al mundo mental. El quinto es el cuerpo causal, equivalente al mundo causal. El sexto es el cuerpo búdico, equivalente al mundo búdico. El séptimo es el cuerpo átmico, equivalente al mundo átmico. Recordar esto será importante para el siguiente paso en la iniciación. Luego de las pruebas del guardián del umbral y las pruebas de los elementos, se tiene el derecho de acceder a las pruebas de misterios menores o misterios del alma. En este punto, el camino se ha convertido en un sendero, la senda del alma. Estas pruebas se reciben en la conciencia íntima. Por tanto, el requisito fundamental para adentrarse en estas pruebas es la memoria, porque siempre hay que recordar lo aprendido en cada prueba de iniciación y nunca pasar por alto un aprendizaje. Lo que significa que si un individuo no tiene memoria y en el día a día no aprende de sus errores ni de sus experiencias, no cumplirá con estas pruebas. Es requisito que el individuo ya pueda salir conscientemente en cuerpo astral y que su conciencia esté despierta. Estas pruebas son niveles más exigentes de las pruebas de los elementos. Aprobar espiritualmente estas pruebas, específicamente 9 iniciaciones, porque la Tierra tiene 9 estrados atómicos. Ir avanzando nos da acceso a cada estrado de la Tierra y por ende, aquellos que triunfan en las 9 iniciaciones de misterios menores pueden llegar al corazón de la Tierra. Cada estrado terrestre tiene pruebas terriblemente difíciles e increíbles secretos que nos van a conducir al corazón de la Tierra. El triunfo de todas estas pruebas, la forma única, profunda y fundamental de aprobar, la mayor y mejor herramienta que podremos utilizar para las 9 iniciaciones, aquella que le permitirá al individuo calificar, es el amor. Mientras más amor tengas, más oportunidad tienes de convertirte en un ser espiritualmente integral. En palabras de Samael Aun Weor, en su obra El matrimonio perfecto, la iniciación es tu misma vida. Si quieres la iniciación, escríbela en una vara. El que tenga entendimiento, que entienda, porque aquí hay sabiduría. La iniciación no se compra ni se vende. Huyamos de aquellas escuelas que dan iniciaciones por correspondencia. Huyamos de todos aquellos que venden iniciaciones. Siguiendo este argumento, la iniciación es algo muy íntimo del alma.
Asuntos de la conciencia. El yo no recibe iniciaciones. Eso es demasiado íntimo, tan íntimo que no se debe comunicar. Realmente no se debe contar a nadie. Los individuos casados que practican la sexualidad pasan muy rápido estas 9 iniciaciones elementales. Cuando el discípulo es célibe y absolutamente casto, también pasa las 9 iniciaciones, aunque más lentamente. Por otro lado, los fornicarios no pueden recibir ninguna iniciación. Aprobadas 8 de las 9 iniciaciones de misterios menores, esta última, mejor conocida como la novena esfera, es la más difícil de las pruebas del alma. Requiere el desarrollo de la santidad, el amor profundo, el compromiso y la sabiduría de armonizar la naturaleza como co-creador. Dado que es la esfera definitiva y para el aspirante a la realización, es imposible autorrealizarse íntimamente sin haber encarnado el alma. Nadie puede encarnar el alma si no ha engendrado el astral Cristo, la mente de Cristo y la voluntad de Cristo. Los actuales vehículos internos del hombre son solo simples formas mentales que todos debemos disolver cuando intentamos autorrealizarnos íntimamente. Necesitamos nacer, y eso de nacer ha sido y será un problema absolutamente sexual. Es necesario nacer y para eso hay que bajar a la novena esfera. Esa es la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Esa es la prueba más difícil. Es muy raro encontrar a alguien que pueda pasar esa difícil prueba. Por lo común, todo el mundo fracasa en la novena esfera. La gente confunde el deseo con el amor, pero solo aquellos que han encarnado su alma saben lo que es el amor. El yo no sabe qué es el amor. El yo es deseo. Por esta razón, todo aquel que encarna su alma es un Buda, y todo ser perfecto debe trabajar en la novena esfera para encarnar al Cristo interno. En la novena esfera nace el Buda. En la novena esfera nace el Cristo. Primero debemos nacer como Budas y después como Cristos. Es necesario que los esposos se amen profundamente. Bendito sea el amor, benditos los seres que se aman verdaderamente, benditos aquellos que salen victoriosos de la novena esfera. De esta manera, el Santo Ocho resplandece de gloria en el centro de la Tierra. La Tierra tiene 9 estratos y en el noveno está el laboratorio del tercer Logos. Realmente, el noveno estrato de la Tierra está en todo el centro de la masa planetaria. Allí está el Santo Ocho. Este es el divino símbolo del infinito. En este símbolo se hallan representados el cerebro, corazón y sexo del genio planetario. El centro del Santo Ocho corresponde al corazón y los extremos superior e inferior al cerebro y sexo respectivamente. Sobre esta base están organizados todos los seres de la Tierra. La lucha es terrible. Cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, y lo que es más terrible, y lo que es más grave y doloroso, aquellos de corazón contra corazón. La serpiente sagrada se enrosca en el corazón de la tierra, precisamente en la novena esfera. Ella es séptuple en su constitución y cada uno de sus 7 aspectos ígneos se corresponde con cada una de las 7 serpientes del hombre. La energía creadora del tercer logos elabora los elementos químicos de la tierra con toda su multifacética complejidad de formas. Cuando esta energía creadora se retire del centro de la Tierra, nuestro mundo se convertirá entonces en un cadáver. Así es como mueren los mundos. El fuego serpentino del hombre dimana del fuego serpentino de la Tierra. La serpiente terrible duerme profundamente entre su misterioso nido de huecas esferas raras, semejantes realmente a un verdadero rompecabezas chino. Estas son esferas concéntricas astrales y sutiles. Verdaderamente, así como la Tierra tiene 9 esferas concéntricas, y en el fondo de todas está la terrible serpiente, así las tiene también el hombre, porque éste, como ya he mencionado, es el microcosmos del macrocosmos. En el centro de este Santo Ocho está el átomo central de donde se enfocan las 9 esferas de vibración universal.
Esa es la ley. Durante las 9 iniciaciones de misterios menores, al individuo le tocará vivir toda la pasión de nuestro Divino Maestro, Cristo. Una de las pruebas más difíciles es la llamada prueba de Irene, pues durante esa prueba el individuo tendrá que probar su castidad hasta el máximo, en carne y hueso y ante las tentaciones más terribles. Esta prueba se pasa en el plano físico. Después de pasar triunfantemente el individuo a la prueba llamada Dhyene, se procede a comprender la sabiduría del Kundalini y la unión con el íntimo, esto es después de la 9ª iniciación de misterios menores. El individuo puede subir las 9 arcadas, atravesar todas las 9 iniciaciones de misterios menores, pero le será imposible entrar a los misterios mayores sin haber trabajado con el arcano AZF. Este representa la alquimia sexual e inevitablemente recibirás de labios a oídos su secreto más terrible. Los fornicarios no pueden recibir ninguna iniciación. Otra prueba también muy difícil de pasar es la llamada prueba de justicia. En esta prueba le tocará vivir como Cristo ante Pilatos y ante Caifás. El individuo se verá acusado por sus mismos amigos más queridos y apreciados ante los jueces del Tribunal de Justicia, y si protesta, es porque todavía le falta prepararse, haciendo énfasis en que un detalle que ignores o olvides en tu preparación puede hacerte perder una prueba. Los detalles repercuten en el mundo causal, externo, porque los detalles son el yo, causa que tiene alterada la conciencia en nosotros. Debemos empezar a trabajar detalladamente sobre nosotros mismos y veremos que se triunfa porque se triunfa. Existen 5 grandes iniciaciones de misterios mayores o misterios del espíritu. Existen 7 serpientes, 2 grupos de A3, más la coronación sublime de la 7ª lengua de fuego que nos une con el Uno, con la ley, con el Padre. Necesitamos subir la septenaria escala del fuego. La primera iniciación se relaciona con la primera serpiente, la segunda iniciación con la segunda serpiente, la tercera iniciación con la tercera serpiente, la cuarta iniciación con la cuarta serpiente, la quinta iniciación con la quinta serpiente, la sexta y la séptima pertenecen al cuerpo búdico de la conciencia y al cuerpo átmico del íntimo ser humano. Es imposible llegar a las grandes iniciaciones de misterios mayores sin haber pasado por las 9 iniciaciones de misterios menores. Son 33 vértebras, equivalentes a 33 grados. Las tinieblas nos atacan terriblemente en cada vértebra. El Kundalini sube muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Necesitamos acabar con todos nuestros pecados. Entonces, la primera serpiente corresponde al cuerpo físico. Es necesario levantar la primera serpiente por el canal medular del cuerpo físico. Una vez la serpiente se encuentra en el campo magnético de la raíz de la nariz, llega al individuo a la primera iniciación de los misterios mayores. El alma y el espíritu concurren sin los cuerpos de pecado y en plena ausencia del yo. Ellos se miran, se aman y se fusionan, como 2 llamas que al unirse forman una sola llama. Debemos convertirnos en reyes y sacerdotes de la naturaleza. Quien recibe la primera iniciación de misterios mayores, recibe la espada flamígera que le da poder sobre los 4 elementos de la naturaleza. Es necesario practicar intensamente magia sexual para levantar la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. El amor es la base y el fundamento de la iniciación. Es necesario saber amar. La lucha por el ascenso de la serpiente es muy difícil. Debe subir la serpiente lentamente de grado en grado. Es urgente hollar la senda de la más absoluta santidad e indispensable practicar magia sexual sin deseo animal. No solo debemos matar el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. El acto sexual debe convertirse en una verdadera ceremonia religiosa.
Los celos deben ser eliminados y saber que los celos pasionales acaban con la paz del hogar. Necesitamos ser como el limón. La segunda serpiente sube muy difícilmente por el canal medular del cuerpo etérico. Cuando la segunda serpiente llega al campo magnético de la raíz de la nariz, el individuo entra al templo para recibir la segunda iniciación de misterios mayores. Es bueno advertir que la humana personalidad no entra al templo. Ella permanece en la puerta arreglando sus negocios con los señores del karma. Dentro del templo, el íntimo se viste con el cuerpo etérico para la crucifixión. Así es como el cuerpo etérico es crucificado y dando nacimiento a su cuerpo de oro. El individuo es severamente probado. Si sale victorioso, brilla el sol de la medianoche, y de él desciende la estrella de las 5 puntas con su ojo central. Ante la victoria, esa estrella se posa sobre la cabeza del neófito para aprobarlo. La tercera serpiente sube por el canal medular del espectro astral. La tercera serpiente debe llegar hasta el campo magnético de la raíz de la nariz y luego de allí descender hasta el corazón por un camino secreto en el cual existen 7 cámaras santas. El neófito debe pasar en cuerpo astral por todo el drama de la pasión de Cristo. Debe ser crucificado, muerto y sepultado. Debe resucitar y también debe descender al abismo y permanecer allí por 40 días antes de la ascensión. Es necesario saber querer a la mujer para alcanzar esta iniciación. La unión sexual debe ser llena de inmenso amor. El falo debe entrar en la vulva siempre muy suavemente para no maltratar los órganos de la mujer. Cada beso, cada palabra, cada caricia debe estar totalmente libre de deseo. El deseo animal es un obstáculo gravísimo para la iniciación. Muchas gentes puritanas, ante lo dicho previamente, nos calificarán de inmorales. Sin embargo, esas gentes no se escandalizan con los burdeles y prostitutas. Nos insultan, pero no son capaces de lanzarse a los barrios donde viven las prostitutas para predicarles la buena ley. Nos odian, pero no son capaces de aborrecer sus propios pecados. Nos condenan, porque predicamos el religare del sexo, pero no son capaces de condenar su propia fornicación. Esa es la humanidad. Cuando la tercera serpiente llega al corazón, nace entonces un hermosísimo niño, el astral Cristo. El resultado de todo esto es la iniciación. Todo aquel que alcanza la tercera iniciación de misterios mayores recibe el Espíritu Santo. Cuando la cuarta serpiente ha logrado el ascenso por el canal medular del espectro mental, viene entonces la cuarta iniciación de misterios mayores. La cuarta serpiente llega también hasta el entrecejo y desciende hasta el corazón. En el mundo de la mente, llegar a este momento significa haberte libertado de los 4 cuerpos de pecado. Eres un Buda y has penetrado en el mundo de los dioses. Los grandes maestros de la mente extraen de entre el espectro mental al hermoso niño de la mente Cristo. Este nace en la cuarta iniciación de misterios mayores, dado que quien alcanza la cuarta iniciación recibe el globo del emperador de la mente. Sobre este globo resplandece el signo de la cruz, y la mente debe ser crucificada y estigmatizada en la iniciación. En el mundo de la mente centellea el fuego universal. Cada una de las 33 cámaras de la mente nos enseña terribles verdades. Por esta razón, todo aquel que recibe la cuarta iniciación se gana el nirvana. El nirvana es el mundo de los dioses santos. La quinta serpiente sube por el canal medular de aquel embrión del alma que tenemos encarnado. La quinta serpiente debe llegar hasta el entrecejo y descender luego hasta el corazón. En la quinta gran iniciación nace el cuerpo de la voluntad consciente. Todo aquel que nace en el mundo de la voluntad consciente encarna su alma inevitablemente. Todo aquel que encarna su alma se convierte en un verdadero hombre con alma. Todo verdadero hombre inmortal y completo es un verdadero maestro. Antes de la quinta iniciación de misterios mayores, nadie debe ser llamado con título de maestro.
Debemos aprender a obedecer al Padre y hacer su voluntad. Esa es la ley. En la quinta iniciación, debemos decidirnos por cualquiera de los dos caminos, o quedarnos en el nirvana gozando de la dicha infinita del sagrado espacio que no tiene límites, compartiendo con los dioses inefables, o renunciar a esa inmensa dicha y quedarse viviendo en este valle de lágrimas para ayudar a la pobre humanidad doliente. Este es el sendero del deber largo y amargo. Todo aquel que renuncia al nirvana por amor a la humanidad, después de nirvana ganados y perdidos por amor a la humanidad, se gana más tarde la iniciación venusta. Todo aquel que recibe la iniciación venusta encarna al Cristo íntimo. Existen en el nirvana millones de Budas que no han encarnado al Cristo. Es mejor renunciar al nirvana por amor a la humanidad y tener la dicha de encarnar al Cristo. Solo quien llega a la quinta iniciación es hombre con alma, es decir, hombre verdadero. Este hombre Cristo entra en mundos de supernirvánica felicidad y más tarde en el absoluto. La sexta serpiente es del alma o conciencia. El alma puramente espiritual viene a ser la suma total de todos los frutos de nuestras experiencias milenarias a través de las innumerables reencarnaciones. Cuando el íntimo se fusiona con su alma de diamante, entonces nace el auténtico hombre cósmico, el hombre celeste, el cual no necesita para nada de los cuerpos mental, astral, vital, físico o volitivo, ni de todos vehículos inferiores. El hombre cósmico solo extrae sus extractos, sus esencias sagradas y luego abandona esos vehículos, y lleno de la solemne euforia grandiosa del cosmos, se levanta sobre todos sus vehículos y se impone sobre todos ellos, controlando la laringe y expresándose a través de la palabra creadora. El alma espiritual, o alma de diamante, es nuestra conciencia enaltecedora y dignificante. Es el vehículo de los más diversos funcionalismos de la conciencia, cuyo instrumento físico es el corazón. Es la intuición divinal. Hay necesidad de preparar y actualizar los más diversos funcionalismos de la conciencia superlativa del ser. Ello se consigue por medio de las prácticas de meditación interior en el cuerpo átmico. Y cuando el maestro levanta su séptima serpiente de fuego, logra la autorrealización. Con los 7 grados de poder del fuego cristificamos nuestros 7 cuerpos. Con los 7 grados de poder del fuego conocemos los misterios de las 7 grandes iniciaciones de misterios mayores. Hay que fabricar los cuerpos solares y esto solamente se logra transmutando la energía creadora. Los cuerpos solares son los vehículos del alma y del espíritu, sin los cuales estos no se pueden manifestar, ni mucho menos encarnar en nosotros. El fuego del Kundalini es el fuego del Espíritu Santo, y éste sale fuera después de abrirse paso por la parte superior del cráneo, a través de cierto orificio etérico, el cual siempre permanece cerrado en personas comunes y corrientes. Cuando ya el fuego del Kundalini sale fuera del cuerpo humano mediante supremos esfuerzos, entonces asume la figura de una paloma blanca entre una llama de color azul. Esa paloma blanca es el Espíritu Santo, que nos ilumina con la omnisciencia del fuego sagrado del Kundalini. Ya he explicado que el Kundalini es el mismo fuego del Espíritu Santo. Al recibir al Espíritu Santo, el Kundalini se convierte en instructor omnisciente del Maestro. Lo guía sabiamente y el Maestro es hijo del Espíritu Santo, porque es hijo de la castidad científica. Por ello, el Espíritu Santo se apareció en forma de una paloma sobre el Cristo en el instante en que éste era bautizado en el Jordán, y por ello dijo: Este es mi Hijo muy amado en el cual he puesto toda mi complacencia. Esa paloma blanca flota sobre la cabeza de todo maestro y lo enseña y guía con su omnisciencia. Y así el Kundalini se convierte en instructor cuando hemos dominado la bestia totalmente. Solamente los puros de corazón pueden recibir la alta iniciación y el Espíritu Santo. La creación de los cuerpos solares
nos lleva a la autorrealización. La autorrealización es el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. Con la autorrealización logramos encarnar aquí y ahora a nuestro real ser, a nuestro Padre que está en secreto, cumpliendo así con el principal propósito de haber nacido en este mundo. Consiguen la autorrealización únicamente aquellos que trabajan intensamente en sí mismos, hombres y mujeres por igual. Asimismo, y como he mencionado anteriormente, aquellos que no eligen el camino del espiral o del nirvana y se sacrifican en amor por la humanidad, contemplarán el camino de la iniciación venusta, también conocida como la Navidad del Corazón. La iniciación venusta es para los pocos una gracia del Logos solar. La iniciación venusta es la Navidad, cuando el Cristo en sustancia nace en el interior del ser humano. Cristo es más que un individuo, Él es la unidad múltiple perfecta, una fuerza universal y cósmica que encarna en aquellos que están preparados. La ley del Logos solar es sacrificio por la humanidad. Él se sacrifica para que todos los seres tengan vida y la tengan en abundancia. Solo quienes se sacrifican por la humanidad pueden encarnar al Cristo. Sacrificarse por la humanidad es compartir la doctrina gnóstica de todos los tiempos con todas las personas, sin distinción de razas, en cualquier rincón de la tierra, y proveer las claves para la autorrealización y el despertar de la conciencia. Todo aquel que recibe la iniciación venusta encarna al Cristo interno. Primero, se trabaja con el fuego y luego con la luz. La iniciación venusta transforma las 7 serpientes de fuego en 7 serpientes de luz. Él nace en un establo, porque cuando el Maestro adviene, todavía nosotros no hemos destruido el ego ni los agregados psíquicos terribles, pero el Señor trabaja, ayudándonos. Él tiene que hacerse cargo de nuestros procesos del pensar, del sentir y del obrar, y siendo Él verdaderamente perfecto, tiene que revestirse con la imperfección. Siendo Él una criatura absolutamente santa, tiene que revestirse con la criatura del pecado y hacerse dueño de nuestros procesos del pensar, del sentir y del obrar. Él tiene que destruir a los agregados o elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos, y conforme los va eliminando, va creciendo y se va desarrollando. Así que, cuando ya llega a hombre y puede predicar la palabra, lo ha hecho a base de grandes sacrificios. Y por último, él tiene que vivir, dentro del corazón del hombre, todo el drama cósmico, tal como está escrito en los 4 evangelios. Y tiene que ser muerto, porque con su muerte mata a la muerte. Y tiene que resucitar en nosotros, y ya resurrecto, nos da la inmortalidad. Ya resurrecto en nosotros, se convierte, en verdad, en un maestro de resurrecciones. Cuando Jesús recibió la iniciación venusta en el Jordán, entonces encarnó al Cristo. Todo aquel que recibe la iniciación venusta encarna al Cordero inmolado. Él entra en el alma y se transforma en ella. Ella, a su vez, se transforma en él. De esta simbiosis divina y humana, deviene eso que nuestro Salvador llama con tanto acierto el Hijo del Hombre. El Cristo cósmico es Cristo cósmico siempre. El Cristo no es propiamente un individuo, ni humano. El Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica, universal, que bulle y palpita en todo electrón, en todo ión, y se encuentra latente en todo lo que es, ha sido y será, pero puede manifestarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Si ustedes leen a Pablo cuidadosamente, en todas sus epístolas verán que son muy interesantes. Pablo a los Corintios, Pablo a los Gálatas, Pablo a los Hebreos, habla siempre del Jesucristo interior. Rara vez alude al gran Kabir Jesús histórico. A este Jesucristo íntimo es al que hace alusión Pablo. El mérito del gran Kabir Jesús, que vino hace cerca de 2000 años a la Tierra Santa,
fue uno y muy grande, habernos traído la doctrina del Señor. Él enseñó la doctrina porque el Señor se había encarnado en él, se expresaba a través de él, y por eso él enseñó la doctrina del Cristo íntimo. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Él es el instructor del mundo y se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. El Señor es el instructor, el que da la enseñanza. Si pensamos en Jesús de Nazaret como la única expresión del Cristo, estamos equivocados. Así como el Cristo en aquella época se expresó a través de Yeshua ben Pandirá, así también se expresó en aquella época a través de Juan el Bautista. Y es el mismo que se expresó a través de Moisés, que resplandeció en su rostro en el monte Nebo. Y es el mismo que enseñó la sabiduría hermética con el nombre de Hermes Trismegisto. Y es el mismo Señor Quetzalcóatl. Dicho esto, el Cristo es la fuerza que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado, y al decir hombre, incluyo también al elemento femenino, pues puede expresarse a través de cualquier mujer que esté debidamente preparada. El único fundamento para llegar al Padre es encarnar al Cristo. Después de alcanzar la iniciación venusta, se inician los procesos de la segunda montaña, la resurrección. Son necesarias 3 purificaciones antes de la resurrección. A la luz de la alquimia hermética se necesitan 3 purificaciones para lograr la resurrección, a base de hierro y fuego. Esos son los 3 días, a la luz de la alquimia. Los 3 días simbólicos de la resurrección son realmente 3 años, porque el Señor, después de la crucifixión, baja al santo sepulcro y pasados 3 años, resucita el Señor. Si ustedes observan cuidadosamente, podrán ver por sí mismos que en la cruz están los 3 clavos de hierro. Eso significa las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego, porque sobre la cruz está la palabra INRI, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. El primer día corresponde a la primera montaña, en la que el ser humano tiene que pasar por las iniciaciones, por el camino de la iniciación. El segundo día corresponde, ciertamente, a la segunda montaña, en el que el iniciado tiene que descender a los infiernos y ascender, de esfera en esfera, hasta el empíreo. El tercer día está sobre la cumbre misma de la tercera montaña, y corresponde a los 8 años de la gran obra. Esta es, convertir los cuerpos existenciales superiores del ser en cuerpo de oro puro, durante los cuales tenemos que experimentar el libro de Job, en todo su crudo realismo. 8 años sufrió el patriarca Job, enfermo de lepra, pero no es la lepra física, sino una lepra interior, la lepra del ego. Cuando se dice que quedó limpio de lepra, significa que murió su ego y entonces todo le fue devuelto al patriarca. Durante esos 8 años se realiza toda la gran obra, y esto pertenece a los misterios de la alquimia. Después de que el hombre ha pasado por las 3 purificaciones, a base de hierro y fuego, entonces el Señor resucita. Nuestro Rey se levanta de su sepulcro de cristal, se reviste con el cuerpo de oro del hombre solar y adviene al mundo físico sensorial. Penetra profundamente en nuestra naturaleza orgánica para poder hablar a las multitudes, para poder trabajar, para poder convertirse, dijéramos, en el siervo de todos. Obviamente, es fundamental encarnar al Cristo íntimo, y es posible encarnarlo a condición de recibir la iniciación venusta. Es pues, en la iniciación venusta, cuando el Cristo cósmico nace en el corazón del hombre. De nada sirve recibir las 8 iniciaciones fundamentales si uno no las califica, y la calificación no es posible sino destruyendo al ego. Primero en el abismo, segundo en las zonas vitales, tercero en el mundo astral, cuarto en el mental, quinto en el causal, sexto en el búdico, y en el séptimo, ahí sí no alcanza a formar el ego. No alcanza a tener ego, porque el cuerpo átmico no tiene ego. Eventualmente, son 8 años, y durante los 8 años
tiene uno que calificar las iniciaciones recibidas antes de tener derecho a la resurrección. Del nacimiento se aprende muy poco, pero de la muerte se aprende todo. La clavícula maestra de todos estos estudios está en la muerte, en la disolución de los elementos indeseables que llevamos en nuestro interior, porque la iniciación venusta califica las 8 iniciaciones de misterios mayores y completa los trabajos de la primera montaña. Es en la primera montaña donde se alcanza la maestría, cuando uno llega a la cumbre, a la cima. En la segunda montaña se alcanza la perfección en la maestría, y en la tercera se alcanza el grado de gran elegido. Entonces, los grados de gran elegido y maestro perfecto son la máxima aspiración de todo adepto. De esta manera, en la primera iniciación nos unimos al íntimo, y el íntimo se funde con su alma espiritual. En la quinta iniciación, el iniciado alcanza la maestría, y el íntimo se une con su alma humana. Luego, durante el proceso de la ascensión en la tercera montaña, el maestro se convierte en un ángel divino, en un médico de la luz y en un teurgo. Y el íntimo, nuestro Señor, se funde con su gloriam, la iluminación espiritual. Esta es la doctrina del Nazareno, pero lo importante es que nosotros también nos transformemos en nazarenos. No se trata de que me crean o que no me crean. Lo que hace falta es que cada cual pueda experimentar por sí mismo. Es claro que cada uno de nosotros carga en sí mismo el misterio de su propia autorrealización. Cada uno tiene su misterio propio, particular, diferente. La forma como alguien puede resolver su propio misterio puede ser distinto al modo como lo resuelve otra persona. En esta obra se pueden dar leyes generales para que ustedes trabajen, pero los detalles, los procesos específicos, no hay ninguno igual, porque constituyen el misterio de cada cual, y cada cual tiene su propio misterio de la autorrealización, un misterio diferente. En palabras de Samael Aun Weor, es urgente renunciar y morir de instante en instante. Solo a base de muchísimas renunciaciones y muertes podemos entrar al absoluto. En vida, esta es la integral y más completa felicidad, la autorrealización íntima del ser. En conclusión, llegados ya a la etapa final de esta obra, y para aquellos que han recibido la información hasta este punto, en definitiva, ustedes son la diferencia. Les expreso mi más profundo agradecimiento y mis palabras finales. En la gran balanza de la justicia, de las leyes universales que más impacto tienen sobre la humanidad, es la de causa y efecto, también llamada karma. Esta nos dice que a cada acción le corresponde una consecuencia, y todo efecto tiene una causa que lo originó, lo que significa que todo pensamiento, emoción o acción provoca una determinada reacción en nuestro mundo interno y externo. Podemos deducir que el karma es el resultado del desequilibrio de las leyes que rigen la creación, y el responsable de dichas transgresiones son los agregados psíquicos, o como ya los conocemos, como el yo. Y esto es porque el ego es quien genera las causas del dolor, del sufrimiento y la infelicidad en nuestras vidas. Algunas formas en que se ejecuta el karma son de manera individual, familiar, colectiva, mundial y no negociables. Sin embargo, el karma es una ley de compensación, no de castigo, y puede negociarse, ya que la justicia objetiva se encuentra en los mundos superiores, lo que significa que se necesita eliminar el ego. Una vez muerto el transgresor de la ley, el karma puede ser perdonado. No obstante, el karma tiene su antítesis, que lleva por nombre dharma, siendo exactamente la misma ley de causa y efecto, pero de manera positiva. El dharma son los merecimientos, producto de nuestra correcta manera de pensar, de sentir y de obrar. Este es el funcionamiento del universo. Las leyes son mecanismos conscientes que crean, rigen y gobiernan el universo. Será glorioso tener una vida bien vivida. Al final de esta,
la fuerza de la creación juzgará mi vida y dictará el destino de mi última voluntad. La aspiración del individuo que en vida se ha autorrealizado íntimamente es la vida eterna. A continuación, exploraremos los distintos caminos que pueden ser adquiridos al morir. A lo largo de nuestra vida se procesan diferentes tipos de energía, pero el rayo de la muerte es la última energía que recorre nuestro organismo. Primeramente, tenemos la reencarnación, o volver a encarnar. Esta es la ley que rige a seres conscientes y que nacen para cumplir alguna misión específica. Eligen para este propósito entre los aspectos más importantes el lugar y la familia. Por otro lado, la recurrencia, o volver a ocurrir, es la ley que hace repetir los acontecimientos de manera mecánica en la vida del ser humano. Y el retorno, o volver a venir, es la ley que hace volver a nacer de manera mecánica al ser humano y gobierna además a toda la creación, haciendo repetir el ciclo de las estaciones, los años y los días. Cabe destacar que retorno y recurrencia actúan en conjunto y determinan nuestra familia, casamientos, amistades, enemigos, conocidos y demás. Pero lo más interesante es que realmente nada ocurre por azar. Todo está sometido a la ley de retorno. Todo ocurre como antes. Lo único que se agrega son las consecuencias forjadas por nuestros actos, y como hemos aprendido durante este tiempo de enseñanza, esto no es precisamente negativo, porque nos permite aprender de nosotros mismos. Solo con el trabajo en nosotros mismos podemos percibir las recurrencias diarias y podemos trascenderlas. Pero hay que ser detallistas y observar para controlar nuestras reacciones mecánicas y lograr el control de uno mismo. Recordemos que, para esto, es vital eliminar el ego. En nuestro último aliento, exhalamos un diseño electropsíquico que contiene toda la información que la persona al nacer nuevamente hará que tenga las mismas características físicas y psicológicas que en su vida anterior. Y esto sucede porque la vida y la muerte son dos polos opuestos que se tocan y se unen. Cuando morimos, lo que verdaderamente muere es el cuerpo físico, el cuerpo vital, la personalidad, y lo que continúa es el ego y nuestra esencia. Este proceso natural es muy complejo, pero los estudios superiores han entendido que al morir existen tres juicios que se llevan a cabo de manera profunda y natural. El primero es en el mundo electrónico, segundo en el mundo molecular y tercero en el mundo celular. Luego se juzgará el número de existencias que has tenido, la medida, siendo el avance espiritual que tuviste, y el peso del karma que quedaste debiendo. En base a esa información se decide tu destino. Si en vida no cumpliste tu propósito, bien sea porque moriste por un accidente o porque el tiempo de vida no fue suficiente para comprender o llevar a cabo tu misión, reencarnarás. Si en vida nunca jamás pudiste superar las enseñanzas del ego, tu destino será un nuevo retorno. Y en el peor de los casos, si tu vida en verdad estuvo tan mal y fue una experiencia desastrosa en todo sentido desde el día 1 hasta el último día, entonces tu destino podría ser la involución. Ya había mencionado sobre la ley de regresión, y esto significaría que estarías teniendo un reinicio completo, el verdadero borrón y cuenta nueva, a vivir desde el punto de partida. Pero, si en vida cumpliste tu propósito, tomaste la decisión de ser feliz y de experimentar la vida en amor, en serenidad, despertaste tu conciencia, sanaste tu cuerpo y tu mente, te mantuviste en el correcto pensar, sentir y obrar, para contigo y con los demás, aprendiste de todas las etapas y situaciones de tu vida, entonces bienvenido a la vida eterna. Tu destino es en los mundos superiores y tu existencia va a unificarse con Dios, que es el universo, y pasarás a formar parte del todo. Ahora eres absoluto. Este es el verdadero fin de la historia. La visualización te muestra tu camino más auténtico,
guiándote paso a paso hacia decisiones coherentes con tu verdadera esencia. Visualizar el futuro también fortalece tu resiliencia ante los obstáculos que inevitablemente surgirán en tu camino. Cuando tienes una imagen clara de tu destino deseado, los desafíos dejan de ser muros indestructibles y se transforman en simples obstáculos temporales, fáciles de superar con perseverancia y creatividad. Esa visión interna te proporciona la motivación necesaria para mantenerte enfocado y comprometido incluso en momentos difíciles. En definitiva, visualizar el futuro desde el presente es una práctica poderosa que transforma tu vida desde dentro hacia afuera. No es casualidad, sino una herramienta accesible que aprovecha al máximo tu potencial creativo interno. Al comprometerte diariamente con esta práctica, descubrirás que el futuro deja de ser una incógnita y se convierte en una realidad que construyes activamente con intención y conciencia. Encarnen su poder interior y vivan en agradecimiento. Esperando que hayas disfrutado este audiolibro y que sea de aporte para tu desarrollo y crecimiento auténticos, me despido. Soy Dani Gustavo Rosales Guerra, escritor y narrador de la obra expuesta. Fecha de lanzamiento: 8 de agosto de 2025. Serenidad, prosperidad, abundancia, felicidad, amor, fe, éxito y bendiciones para todos.